No pienses en el problema, enfócate en tu forma de pensar y el problema se resolverá por sí solo. Esta cita encierra una gran enseñanza, que se relaciona profundamente con la práctica de la meditación. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a un problema, la mente entra en un bucle constante de preocupación. Le damos vueltas una y otra vez, buscando respuestas, intentando controlar el resultado, sin darnos cuenta de que ese enfoque solo alimenta más tensión, más confusión, más ansiedad. La meditación nos enseña algo distinto. Nos muestra que la clave no está en luchar contra el problema, sino en observar cómo estamos pensando sobre él. El problema en sí puede ser externo, pero el sufrimiento que genera nace de nuestra interpretación, de nuestros pensamientos, de nuestra actitud mental frente a eso que ocurre. Louise Hay nos invita a girar la mirada hacia adentro, a dejar de obsesionarnos con lo que está mal afuera y empezar a observar cómo estamos procesando todo adentro. En meditación, este gesto es muy común. No se trata de eliminar pensamientos, sino de verlos claramente, sin juicio, sin identificarnos con ellos. Al hacer eso, empezamos a ver patrones, creencias limitantes, formas de pensar automáticas, que quizás llevan años ahí, sin que lo notemos. Al enfocar nuestra atención en la calidad de nuestro pensamiento, nos volvemos más conscientes. Y esa conciencia es lo que nos permite soltar, dejar ir. Al soltar, dejar ir, dejamos espacio libre, generamos espacio. Y cuando hay espacio, surge la claridad. Entonces, lo que parecía un problema enorme empieza a disolverse, a aclararse, o al menos deja de tener el mismo poder sobre nosotros. Puede que el problema siga existiendo en el mundo exterior, pero nuestra relación con él cambia. Y ese cambio es lo que transforma nuestra experiencia. Por eso, esta cita de Louise Hay no es solo una frase bonita, es una guía para vivir más libres, más presentes, más en paz. Y eso es precisamente lo que la meditación cultiva. La calidad de no quedar atrapados en la maraña de pensamientos y emociones y encontrar dentro de nosotros una mente más clara y más sabia. De este modo, la próxima vez que sintáis que algo se os desborda, recordad, no se trata tanto del problema en sí, sino de cómo pensamos el problema. Cambiad vuestra manera de pensar y veréis cómo, poco a poco, todo empieza a recolocarse por sí solo.